Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 236 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y voy a saludar al campeón del mundo, Alfredo Cuchu Zayat. Felicitaciones, campeón. Felicitaciones, campeón, también. Pues te iba a decir, vamos a festejar. Y claro que sí, vamos a festejar. La tercera estrella, digamos, dada la edad, podemos decir que la tercera estrella es propia también las tres, digamos. Algunos más jóvenes solamente voy a decir, bueno, la Argentina tiene tres, pero yo vi una. Junto con el flaco Tonietti podemos decir que vimos las tres. Son unos pocos privilegiados, pocos privilegiados. Los pocos privilegios que te da la vejez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas campeonas del mundo. Bien, saludo también al campeón del mundo, Pablo Totó Ibáñez, el alcalde de Gonet. ¿Cómo le va? Bueno, volvió Gonet a formar parte de la República Argentina con el objetivo de formar parte de esta caravana mágica y esta felicidad monumental. Voy a hacer una sola observación. Ustedes saben que yo no soy muy futbolero, produce algunas cosas particulares, sí, la selección. Ayer me fui un poco a trabajar, pero me fui con mis hijos de 10 y mi hija de 15 años al festejo y fue una sensación, no sé si usted tiene la oportunidad de salir a caminar, estar en algunos lugares, recorriendo y demás, y ayer tuve una sensación especial de que había un clima espectacular y esto solo, nunca sentí otra cosa que bienestar y calma general. Naturalmente uno habla de su propia experiencia, donde anduve yo, estuve en Plaza de Mayo, estuve en el Bajo, estuve en la parte de la autopista 25 de Mayo, estuvimos recorriendo y la verdad esta celebración, este festejo masivo era una cosa, es una cosa inexplicable porque es una sensación fantástica. Eso. Vale el lugar común que fue la manifestación popular más importante de la historia argentina, de toda la historia argentina, sí, un país que tiene una enorme tradición en manifestaciones populares. En algún momento quizá nos podemos ocupar de las marchas y contramarchas que tuvo el día de ayer, pero fue una manifestación extraordinaria, en el amplio sentido de la palabra. Es que lo digo en ese sentido. El clima, uno habla de su propia experiencia, de dónde anduvo, a quién vio y los lugares que se movió. No llegué, por ejemplo, al Obelisco, pero había una sensación, hubo, como decían los datos, de 5 millones de personas, porque estaban más o menos estimando que se triplicaba en volumen y en despliegue lo que había sido el domingo, 1.300.000 personas más o menos en el Obelisco. Me parece que la clave fue esa, la clave fue que había un clima de celebración y de calma y de felicidad que hacía, viste, que no hayan ocurrido cosas incómodas, más allá de que terminó mal, como suele terminar el Obelisco después muy tarde. Muy bien. No terminó mal, terminó armado mal. Para mí, se da unas casualidades permanentes con la policía de Larreta y lo que pasa. No vamos a entrar, que si querés pasamos a otro capítulo, pero ese capítulo ya no es, digamos, son las casualidades permanentes con la policía de Larreta y la forma que lo hace. Digamos, 10 lúmpenes y armaron semejante despelote, digamos, claramente, la inmensa sospecha es que siempre para mostrar que hay desmanes y la posibilidad de reprimir, ¿no? Que es una de las características de la policía de Larreta, digamos, de la represión. Y me parece que hay siempre con el tema ese policial, además de un método
también hay siempre una gestualidad o un intento de gestualidad política en ese accionar, en el accionar de la policía de la ciudad. Pero bueno, no es, al menos en este caso, no va a ser el tema, porque en esta agenda que no descansa... Discúlpeme que lo corrija, doctor Ibáñez. Como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, y lo que está como telón de fondo del capítulo de hoy de Truco Gallo tiene que ver directamente con la policía metropolitana, la policía de Larreta, y cómo se financia, y la decisión que ha tomado Mauricio Macri apenas asume como presidente de designar recursos del gobierno federal coparticipables al gobierno de la ciudad, en ese momento el primer mandato de Rodríguez Larreta, la controversia que se dio en el año 2020, en pleno pandemia, cuando el gobierno de Alberto Fernández decide revertir esa decisión, se produce una controversia de carácter judicial. Eso estaba o estuvo en la Corte hasta el día de hoy, donde la Corte Suprema falló a favor de la ciudad de Buenos Aires por el reclamo del recorte de la coparticipación, y le ordenó al gobierno federal que le entregue o le devuelva, según se quiera ver, el 2.95% de la masa de los fondos coparticipables. O sea, no tiene que ver con el accionar de la policía de Larreta, pero sí con su financiamiento, Totó. Sí, justamente tiene que ver con eso. Es un tema con muchas complicaciones o con muchas derivaciones. Voy a ser lo más sintético posible, porque ya el fallo tiene una cuestión de origen, así como tiene un dato particular, que es la unanimidad de una corte que habitualmente suele fallar 3-1. Lorenzetti, en este caso, se comportó en conducta. Nos meteremos en algún momento con la corte. Lo de Lorenzetti suele ser también vinculado a esta propia construcción política que le ensayó en su momento y que quedó ahí en esa zona gris. Una especie, suele votar en disidencia, una especie de rebeldía contra la conducción de los otros tres, que son como una especie de mayoría automática que habitualmente votan en conjuntos. Ahora, además, no fue un fallo de fondo, sino fue una cautelar ante un pedido, una cautelar que hace un punto intermedio y termina disponiendo esta cuestión de elevar los fondos a la ciudad al 2.95. El dato que hoy maneja el gobierno nacional es que se le están dando a la ciudad de Buenos Aires 2.32, por lo tanto aumento en porcentaje real sería 0,63, lo que se le agregaría, lo que se le agrega hoy. Está, asimismo, casi un punto menos de los 3,75 que en su momento le dio el gobierno de Mauricio Macri apenas inició, y ahí me meto con la otra cuestión. Además de la cuestión de los datos, de cuánto le debe dar y la discusión de la policía, los fondos y demás, acá me parece que hay otra cuestión de fondo que tiene que ver, porque la Corte lo que vuelve a hacer es, con una cautelar, voltear una ley votada por el Congreso. Reaparece la idea de la Corte tomando decisiones por sobre una acción tomada por el Congreso, una dinámica que se repite porque acaba de ocurrir lo del Consejo de la Magistratura, y me parece que todo lleva en la misma dirección. En definitiva, no tiene tanto que ver con lo numérico de la cautelar que toma la Corte, que por otro lado tampoco va con toda la expectativa que tenía el gobierno de la ciudad. Digamos, en algún punto uno puede decir que en términos de números es bastante salomónica la decisión del tribunal, pero de fondo está fallando sobre una ley del Congreso, una dinámica que, insisto, se ha hecho habitual y que pone otra vez sobre la mesa la discusión de la acción política. Casi uno lo podría decir, hace un rato estaba hablando con un gobernador, decía, acá lo que se está discutiendo es quién gobierna. Si gobierna el Congreso a través de las leyes y el Poder Ejecutivo propone leyes y ejecuta las leyes que toma el gobierno, o si la Corte, en este caso con el fallo de 4, pero muchas veces con fallo de 3, termina tomando decisiones como si fuesen el Poder Supremo. Y me parece que la gran pregunta tiene que ver con eso. Otra vez, en una vieja discusión entre las atribuciones que se otorga la justicia,
última instancia de la Corte, pero que muchas veces hay otras medidas, como por ejemplo está todavía dando vuelta por ahí el fallo respecto a la declaración de servicio esencial del servicio de telefonía e internet, cuestiones todavía un mundo que está en esa especie de zona salvaje donde nadie puede disponer. De hecho, cuando uno repasa los últimos incrementos inflacionarios, es algo que lo va a saber detallar mejor Alfredo, pero fueron los sectores con más aumento y mayor impacto justamente lo que tenía que ver con telefonía e internet, porque justamente son sectores donde parece que nadie puede intervenir para establecer la cuestión de los costos y de los valores. Bueno, esa discusión está de fondo y queda hacia adelante el debate sobre qué va a ser el Frente de Todos, cómo lo va a abordar y qué va a hacer esencialmente el gobierno. El detalle de hoy, martes 3:30 de la tarde, es que está convocada para el jueves al mediodía una reunión de los gobernadores del Frente de Todos en Casa Rosada o en Olivos, habrá que definir después, con el presidente, y que el pedido de los gobernadores va a ser puntualmente que el gobierno nacional, el presidente en este caso, vuelva a firmar un decreto, que en este caso era un decreto simple el anterior, podría ser un decreto de necesidad de urgencia, o podrá ser un decreto simple en todo caso, donde vuelva a establecer la vigencia de lo que dispuso en su momento la ley votada por el Congreso, que en ese caso, o en la cautelar del día miércoles también, un día particular, porque habitualmente la Corte suele tenerlas acordadas los días martes o los jueves, pero bueno, se conoció por lo menos hoy la resolución miércoles, y ahí me parece que estaríamos en esta especie del pulseo y la decisión política o la discusión política o el debate sobre de alguna manera, sobre la toma de decisiones, o alguien podrá decir más genéricamente sobre el orden de equilibrios que tiene que ver con los tres poderes, o directamente sobre una cuestión que tiene que ver con la gobernabilidad. Por lo tanto, me parece que este es el hecho consumado. Podemos, si quieren, profundizar algunas cuestiones específicas sobre el tiempo de la demanda, sobre la posición, sobre lo que significa. No es una cautelar que le dé en términos de fondos lo que la Reta estaba esperando. De hecho, habrá que ver, porque por ejemplo con la excusa de aquel decreto, la Reta estableció algunas medidas impositivas justamente para compensar esa pérdida de recursos. Si ahora con esa medida da marcha atrás, y voy a cerrar por lo menos en esta parte, una frase que se le suele atribuir a Eduardo Guado de Pedro, que la pronunció teóricamente en una reunión con gobernadores en mayo pasado en Tucumán, donde Guado dijo: a Macri la campaña se la pagó el Fondo Monetario Internacional, a la Reta la campaña se la va a pagar la Corte con el fallo por los fondos de la ciudad. Ese es hoy el panorama, y está, o parece, todo bastante abierto. Vale agregar un detalle antes de escucharlo a Cuchu, que la Reta había prometido que iba a eliminar el impuesto que él mismo había impulsado a las tarjetas de crédito en caso de que la Corte fallase a su favor. Así que habrá que esperar la actitud de la Reta frente a esa decisión, que también impacta sobre los bolsillos de los sectores medios, ¿no? El impuesto a las tarjetas de crédito, el impuesto municipal a las tarjetas de crédito que había impulsado la Reta. Cuchu. Para abordar esta cuestión de la Corte es en clave política. Yo creo que no tiene mucha esencia un análisis riguroso, puntual, técnico y hasta jurídico, económico, de cualquier cosa que haga la Corte. Digamos, cuando vos alterás un ordenamiento institucional, ¿qué es lo que se conoce usualmente en términos políticos y hasta, si querés, históricos? Bueno, dan un golpe. Cuando digo dar un golpe, no estoy pensando en lo que era el golpe de Estado de los militares,
Pero cuando vos das un golpe es que vos estás alterando un ordenamiento institucional sobre determinado hecho. En este caso es sobre la coparticipación federal. Ahí lo mencionaba Pablo, vinculado con lo que es una ley, lo que es aprobado en el Congreso y además por lo que significó, porque también fue por un decreto, lo que dispuso el traspaso de fondos de Macri a la Ciudad de Buenos Aires. Y también fue por un decreto que Alberto Fernández puso en orden, digamos, el escándalo que en su momento hizo Mauricio Macri, ¿no? Entonces, pero es lo mismo que pasa con el tema del Consejo de la Magistratura. Y es lo mismo que pasó, si querés, ya en términos políticos, sobre esa intervención que hizo la Corte respecto a Milagro Sala. Y cualquier cosa que haga la Corte, esta Corte de 4, tiene que ser leída en clave política. Y en clave política es que es el principal brazo o uno de los principales brazos de la derecha en Argentina, con esa conducción política del poder económico que lo tiene al Grupo Clarín como principal impulsor y protagonista, y tienes a la Corte y actuando en función de debilitar, de horadar, de ponerle trabas al funcionamiento del gobierno, si querés, del Frente de Todos o al peronismo, como quieras ponerle la categoría política. Frente a esta situación, me da la impresión que por las internas, por las diferencias personales, es que el peronismo o el Frente de Todos, la verdad se han convertido en comentaristas de los golpes que recibe. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso. Digamos, recibe uno tras otro golpes y habla como si estuviese gobernando un país nórdico estable y con división de poderes. Entonces, por ejemplo, Alberto Fernández dice: no voy a indultar a Milagro Sala porque obviamente fue un fallo que está vinculado con el Poder Judicial de Jujuy. Independientemente de que Cuchu, déjame poner un asterisco. Eso sea válido, pero se ha convertido comentarista de todos los golpes y las patadas que le están tirando a la cabeza. Esa caracterización es la que hace un sector del Frente de Todos. Otro sector del Frente de Todos hizo otra caracterización, sin ir más lejos, la manifestación de Cristina, calificándolo como Estado paralelo y mafia. Sí. ¿No? Y bueno, pero ¿cuál es la reacción de quienes son acorralados por ese Estado paralelo y la mafia? ¿Cuál es la reacción? Digamos, por ejemplo, y hago si querés un asterisco y un entre paréntesis, no para entrar en ese debate que, digamos, el cuestionamiento y el avance sobre cómo tenía que ser la alegría popular o cómo tenían que ser los festejos populares o el tema de la Casa Rosada y que vaya la selección a la Casa Rosada, digamos, la derecha siempre dijo que no se la apropie políticamente el gobierno, cuando desde el primer momento Macri a la cabeza, digamos, hizo la apropiación política de todo, hasta lo que fue el final del festejo ayer. Y el oficialismo o el peronismo es comentarista, es una cosa interesante para analizar como dinámica política, o a mí me parece interesante. Comentarista de todo lo que pasa, y además de todo lo que pasa en el sentido de los golpes que recibe, los cachetazos que recibe, las humillaciones que recibe. Digamos, vos fijate que hoy también salió Alberto Fernández a hablar de, bueno, ¿por qué no fueron los jugadores? Y desde 1930 hasta este caso, todos los presidentes de los campeones recibieron a los campeones. Si alguno no quería ir, que no vaya, si fuese así esa historia, ¿no? Pero todos recibieron, e incluso esta idea institucional de que el presidente reciba a los campeones en Estados Unidos, los campeones nacionales de básquet, de hockey sobre hielo, de béisbol
y de fútbol son recibidos en la Casa Blanca. Bueno, acá no. ¿Por qué? Porque la derecha te sopapeó diciendo, no tiene que ir a la Casa Rosada. Independientemente que estaba preparado o tenía que ser y después empieza la interna con Tapia, etc. Pero vuelvo por la Corte, digo, cierro este inmenso entre paréntesis, porque la Corte cualquier cosa que falle va a ser en contra. Cuando ahí vos mencionabas, Pablo, el tema de el decreto de telecomunicaciones. ¿Qué duda cabe que va a ser a favor de Clarín? ¿Qué duda cabe? Digamos, va a buscar alguna formalidad, algo que, bueno, después lo seguiremos evaluando por la cuestión de fondo, qué es lo que hace. Pero claramente es uno de los instrumentos de debilitamiento del gobierno. Y lo de la coparticipación, digamos, pese a que digamos, ¿cuántos fueron? 14, 19 gobernadores, sí, me parece que leí o por ahí no me equivoco en la precisión. 16 son los que vienen teniendo sostenidamente el último pedido, que fue bastante particular, la denegación. Y la Corte no los recibió. No los recibió. Claro, que sean amicus curiae, que puedan intervenir como afectados, digamos. Y no los recibió, no los aceptó. No aceptó que las provincias intervengan. Y que por eso, digamos, vuelvo a repetir para bajarle, si quieren, dramatismo, digamos. Cuando vos no los aceptás y vos fallás en contra, en tema institucional es que vos estás sopapeando, si querés, es un golpe. No es un golpe que te cambia el gobierno, pero le estás dando un golpe, digamos, en este punto. Y me parece que acá hay una cuestión que me da la impresión, y yo creo que tiene que ver por las internas oficialistas, por las diferencias personales, por cómo se quieren acomodar pensando en que pueden pasar al llano a partir del 2024, que reciben los golpes con una facilidad. Es como si con la guardia baja querés ir a una analogía del boxeo, y que es bastante patético, ¿no? Me parece que es una definición, por eso yo planteaba que es un escalón más en esa disputa, en una disputa claramente de poder, y la clave puede ser, habrá que ver cómo se desarrolla. Tampoco hay demasiada expectativa, por lo menos con la gente que hablé yo, respecto a que los gobernadores quieren que haya una acción política por parte del gobierno, y esa acción política sea justamente la firma de un nuevo decreto que restablezca de alguna manera, por lo menos los términos de la ley que en su momento votó el Congreso. Es decir, ahí después podría ingresar un conflicto de poderes y demás, toda una discusión, pero que de hecho existe. Pero el conflicto de poderes existe. Por eso mismo, como la famosa frase de Warren Buffett, en su momento el hombre más rico del mundo, ¿no? Diciendo, la lucha de clases continúa, la continuamos los ricos contra los pobres. Claro, sí, El conflicto de poderes lo establece durante todo el tiempo que puede, y cada vez que puede, la Corte Suprema frente a la voluntad popular. Claramente. Acá el tema es que hay un sector, como bien manifestó Cuchu, yo suscribo hasta las comas lo que dijo él, que se negó a reconocer la existencia de eso. Igual acaba de dar un elemento central. Los gobernadores, porque al final del día estamos hablando de pelusa, estamos hablando de recursos, estamos hablando de dinero, estamos hablando de finanzas. Y, en este caso me parece que es más que dinero igual. Está bien, pero ya sé que es más que dinero. Además es el superclásico Buenos Aires, el resto del país. Que se expresa, dicho sea de paso, en los festejos. ¿Cuál es la razón por la cual, si de los 26 integrantes del plantel hay uno solo que nació en la capital federal, los festejos sean en la capital federal? ¿Cuál es la razón por la cual no se hicieron en Córdoba? ¿Cuál es la razón por la cual no se hicieron en Santa Fe, en Mendoza? Bueno, ni hablar Rosario, con el mérito que tiene, que de allí salió Messi, de allí salió Di María, de allí salió Scaloni, no en Rosario, pero sino a 30, 40 kilómetros de Rosario. Creo que también se expresa un poco el porteñocentrismo a la toma de las decisiones. Por eso me asombró el dato, que no lo tenía, de que los gobernadores estarían dispuestos a acompañar a Alberto Fernández para que insista con este reparto de recursos.
No, te cambio los términos. Vas que acompañarme, parece que le está pidiendo. No, te cambio los términos. Los gobernadores, por lo menos la información que tengo yo hoy, repito, martes 3:30 de la tarde, van a venir el jueves al mediodía para verse con el presidente de la Nación, para pedirle que ante esta decisión de la Corte, la respuesta política e institucional debe ser que el presidente, que es el único que está autorizado a firmar decretos, firme un decreto restableciendo los términos fijados en su momento por el Congreso referidos a los montos que le corresponden a la ciudad. O sea, sería cantarle un quiero retruco a la Corte. Sería eso, claramente, por eso digo que vos hablaste sobre lo que yo estaba diciendo, que yo había planteado que técnicamente eso podría plantear un conflicto de poderes y que yo decía que ya existía ese conflicto de poderes, porque si están viniendo distintas acciones por parte de la justicia que tienen que ver con pasar por encima de decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, ese conflicto de hecho está planteado y me parece que lo que quieren los gobernadores, si uno lo ve en este momento, porque también hay que ver, viste, cómo son los climas y demás, es como que los gobernadores están diciendo, digo gobernadores genéricamente, yo hablé con uno y chateé con otro, yo tampoco voy, por lo menos un grupo de los gobernadores, están diciendo, bueno, esta situación le da una oportunidad a Alberto Fernández para hacer lo que no ha hecho respecto a esto que vienen planteando Alfredo y Dani, sobre aceptar de alguna manera que algunas cosas funcionen de este modo. Si eso finalmente ocurre o no ocurre, ya es otra discusión. Lo que digo, que en términos prácticos no parece haber muchas más herramientas, porque incluso puede ser que la Corte diga, como es una cautelar, todavía falta la cuestión de fondo, pero hasta que resolvamos la cuestión de fondo, en el mientras tanto le damos un poco más de plata a la ciudad de Buenos Aires. Insisto, no es una cuestión, por lo menos lo que a mí me transmiten, no es una cuestión solo de recursos, que numéricamente el dato oficial o extraoficial, pero de Casa Rosada, es que pasa de 2.32 a 2.95, pero recordemos que buena parte de esa plata, esos 0,6, son la mitad de lo que en septiembre del 2020, luego del conflicto con las policías, decidió el gobierno nacional derivar a un fondo de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Recuerda que el conflicto con la policía, rodeada la Quinta Olivos, levantamiento policial en la provincia de Buenos Aires, bueno, toda esa acción posterior que derivó en esa medida. Alguien, en todo caso, es una cuestión de plata, porque de algún lado esa plata tiene que salir. De hecho, debería haber en algún momento a lo largo de las próximas horas una decisión o una medida o algún anuncio más firme del gobierno, porque es una cuestión, también una cuestión fiscal, pero sobre todo haciendo estas salvedades que tiene que ver con el día a día, con el momento, incluso deteniéndome en este detalle, que gente que conoce mucho del tema, que lo laburó desde el gobierno nacional, específicamente del Ministerio del Interior, dice que es un fallo numéricamente bastante salomónico. La cuestión de fondo, que es la política, sigue ahí sin subsanarse y va a requerir, o le están pidiendo por lo menos al presidente, alguna medida de acción política. Bien, hemos terminado otro episodio apasionante de Truco Gallo y una nueva temporada. Casi que estamos terminando una nueva temporada. Bueno, será hasta la próxima, querido Cucho. ¿Su jugador favorito de la Copa del Mundo, sacando Messi claramente? Y tengo que decir De Paul, Acuña, Lautaro Martínez. De Paul y Acuña, Lautaro Martínez, claramente, porque salieron de Racing Club los tres. Está muy bien, no. Además sí, es un acto de los tres han sido a su modo determinantes. A su modo han hecho un aporte importante. Los tres. En el caso de el alcalde de Gonet. No, indudablemente para mí el gran Di María. Di María. No tiene que ver con el origen de Di María, sino que... El origen de Di María es el Racing Club. El Rosario Central. Rosario. Lo que quiero decir en ese sentido, que más allá de eso, cuando uno miraba que Messi, una cosa bastante interesante, ¿no? Que uno quería que Messi no podía retirarse sin tener la Copa, sin ser campeón mundial, también me parece que en ese mismo plano, como un dato anexo emotivo, tiene que ver con Di María.
un jugador muy cuestionado, ¿no? Ni hablar por los medios, por los periodistas. El otro día alguien me decía que Di María tiene una lista. La esposa. Claro, que la esposa tiene una lista de los periodistas con los que él no debe hablar y no les perdona. Sobre todo el otro día volví a leer. ¿Está usted en esa lista? No. No, yo no estoy. Yo por soy un favor. periodista que se dedica a cosas Claro, mucho y está menores. La lista está muy bien, de cosas menores. Y para vos, Tonietti, para mí, jugador determinante, voy a ir a lo clásico, porque la verdad que no hay sorpresas en Sí, iba a esto. decir Otamendi o Dibu, pero bueno. No, para mí Enzo Fernández. Enzo Fernández es el jugador. Si yo pienso en definir en un jugador el espíritu de este equipo, de este equipo en esta Copa, para mí es Enzo Fernández, obviamente sacando a Messi, ¿no? Que es sí, claro. otra categoría, ¿no? Y para no copiarme de ustedes que eligieron a los adecuados también, para nombrar a otros. Muy bien. Somos campeones, muchachos. Será hasta la próxima. Somos campeones por 4 años más, así que quieren la cuarta. Yo quiero la cuarta ahora, no sé si ustedes. Yo quiero la cuarta. Vos sabés que no me quería meter con eso, pero me intuí que en el hecho de ver a Enzo Fernández, estás mirando para adelante también. 21 años tiene Enzo Fernández. Juega con un desparpajo. Pero yo te digo una más, digamos. Messi no se tiene que retirar de la selección. Suscribo hasta las comas lo que dice el doctor Zayat. Para mí Messi está para un mundial más. ¿Qué es eso de retirarse? ¿Por favor. Está impecable. En 4 años más va a llegar. No va a llegar igual, pero... 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio, es verdad. 3 años y medio. Es menos. Si encima está jugando en Miami, va a estar cerca donde se hace la Copa. Y además las marcas van a poner, si hay que poner hay que hacer una vaquita, para que juegue, las marcas lo van a hacer, ¿no? Me imagino, ¿no? Imagínate si los norteamericanos se van a perder, que hicieron el FIFA Gay para quedarse con el fútbol, se van a perder la posibilidad de... Se hicieron Qatar. Claro, ya después de eso. Pero bueno, no hablemos del negocio y de la mafia de la FIFA. Por favor, por favor. Que seamos felices por un rato, señores. Está muy bien. Bueno, hubo desmanes en Gonet y me di cuenta que en el mapa del recorrido no estaba Gonet. No estaba Gonet. ¿Eso no lo pudiste cerrar con el Chiquitapia, no? No, porque el Chiqui justo en ese momento ¿Te clavaba el visto, Chiquitapia? ¿Es verdad que te clavaba el visto y no te contestaba los mensajes? No voy a... No voy a decir más nada, porque se han dicho tantas cosas de lo que ocurrió ayer. A esas horas de la tarde. Bueno, un abrazo muy grande. Saludos, campeones. Amigos. Gracias a todos. Feliz fiesta para todos. Feliz Navidad, Nochebuena y ¿qué no pensás volver antes de Año Nuevo? Sí, yo siempre estoy online. Siempre estoy online. Un abrazo muy grande. Saludos, amigos. Gracias por ser como son. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.